Hola. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Pudieron ir leyendo los textos? Para hoy teníamos dos, para ir culminando con lo que es la etapa del nuevo rol del Estado en la intervención del país, que arranca con 1930 y termina en el 55. Me estoy tomando unos mates. Eh, Teníamos el texto de Oslak y el de el otro muchacho que nunca me acuerdo el nombre, que habla de la clase media y del peronismo. Solicitar, ahí está. La guía de peronismo, como vieron, no es una guía. ¿Qué tal, Rocío? Hola, Joana. Buen día. No es una guía como las otras con preguntas, sino más es una situación de esquematizar un poco el pensamiento. Nosotros tenemos en este periodo, como veníamos viendo de la vez anterior, que el Estado empieza a tener otro rol en la sociedad, ¿no? Entonces, para poder entender esto, primero está interesante que abordemos el contexto internacional y por qué pasa esto en general en los países. Nosotros tuvimos la Primera Guerra Mundial y en este momento cuando Perón, en el 43, cuando está el golpe que derroca a la década infame y ese gobierno militar que se hace cargo de la Argentina y que Perón desde la Secretaría de Trabajo se catapulta a la presidencia, va a estar en un contexto internacional marcado por dos situaciones muy puntuales. Una es la Segunda Guerra Mundial, que es lo que les decía hace un ratito, que pone en choque dos modelos de organización social y, bueno, dos situaciones muy puntuales de cómo tiene que estar la comunidad. Entonces, esta guerra mundial que yo les decía va a poner de un lado a los países occidentales democráticos, si queremos, y del otro lado los países occidentales más de rasgos autoritarios y con una intervención del Estado más furiosa y planificada, ¿no? Eh, Esta guerra mundial a nosotros casi no nos afecta porque nosotros no entramos en la guerra, sino ya casi cuando estaba terminando por una cuestión de protocolo, porque siempre mantuvimos una postura de neutralidad. Pero lo que sí va a marcar el rumbo de nuestro país es en cuanto a que, como les conté la otra vez, como no se podía traer suministros y materiales de capital para la industria, tuvimos que hacer una sustitución de importaciones y eso generó que se desarrolle una industria. Y que se armen dos bandos internacionales, ¿no? Los que están con los aliados, que era el nombre que adoptaron Francia, Inglaterra, Estados Unidos y demás, y los que están con el eje, que eran Japón, Alemania, Italia. Eh, Sacando la guerra, y no nos vamos a meter a charlar sobre ese tema, lo que dejó en evidencia es que el capitalismo tiene crisis recurrentes de su forma de producción y organizarse y las venía saldando con estas guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, después la Segunda. Terminada la Segunda Guerra Mundial, como les conté la otra vez también, Estados Unidos emerge como la potencia que va a organizar a todo el mundo occidental y la que va a ser el motor tanto militar como económico de ese sector del planeta. Y nosotros, como les dije también, tenemos una economía que no es complementaria con Estados Unidos, como nos pasaba con Gran Bretaña, entonces vamos a tener un problema recurrente de divisas para poder pagar las cosas que traemos de Estados Unidos. En cambio, con Gran Bretaña, a lo largo de la guerra, como nosotros le fuimos vendiendo alimentos y productos para que puedan desenvolverse en el conflicto, tuvimos un saldo comercial espectacular que nos permitió en el gobierno peronista con esas deudas saldar, comprar los trenes, nacionalizarlos y tener una balanza comercial muy a favor, ¿sí? Entonces era un contexto que en la economía a la Argentina le fue muy bien en ese sentido. Mientras estaban peleando allá, acá se producía y crecía la industria. ¿Se entiende lo que digo? Digo, no es muy difícil de captar, pero bueno, mientras había un conflicto en otro lugar, nosotros acá pudimos crecer en la producción y empezar a industrializar sectores que estaban no desarrollados y lo tuvimos que desarrollar a la fuerza. Entonces, en ese marco se va a desarrollar el gobierno denominado peronista, ¿no? Que en realidad era el Partido Laboral. Nosotros tenemos dos textos para hoy que son
interesantes del lugar que abordan este proceso, ¿no? Primero tenemos el texto de Oslak, que habla del rol del Estado y la capilaridad, no sé si lo pudieron leer, que es muy bueno en cuanto que el autor está pensando esto que es un debate constante, ¿no? En la sociedad. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Tiene que garantizar solamente las relaciones de producción o tiene que intervenir más? Digo, ya vimos qué es el Estado y cómo se desarrolla en las primeras clases y los debates en torno a su conformación, y ahora lo que tenemos que ver es el rol, qué va a hacer el Estado con la sociedad, ¿no? Entonces, Oslak hace un planteo muy claro de tres situaciones, o sea, tres estadios. Dice, bueno, el Estado tiene un rol micro, un rol medium y un rol macro, ¿sí? El macro es la gran organización, los grandes pactos. El rol medio es analizar la forma en que interviene, la orientación de los hacedores de esa política pública. Y lo que le interesa a Osla, que es el rol micro, es ver cómo el Estado es el que desarrolla esa conectividad en la sociedad y ese tejido conectivo para que estemos todos viviendo en comunidad y no sea un descalabro de la sociedad. Y va a apelar casi a un cuento y va a contar la vida cotidiana de una persona que se llama Juan, que va al trabajo. No sé si lo pudieron leer, es un texto muy corto, tiene 3 hojas. Y, y Oslak nos va a contar cómo en esto, en lo micro, en la intervención del día a día de los sujetos que vivimos en sociedad, el Estado está presente constantemente en nuestra vida. Entonces dice que Juan camina las 12 cuadras, que son casi todas de tierra, pero que 3 ya se empezaban a faltar. Después nos va a contar que va y se toma el tren, que el tren pasa horario porque funciona bien, porque el Estado lo tiene funcionando. Digo, hace toda una serie de racontos de la vida de esta persona para que nosotros veamos que sin darnos cuenta, constantemente las tomas de posición del Estado y lo que se decide como política pública impactan nuestra vida. El alquiler que está congelado, la intervención en los precios para que no aumenten los alimentos, bueno, que haya trabajo, ¿no? Que también el Estado es promotor de que el mercado de trabajo esté funcionando. Entonces, con este cuento y con este desarrollo de esta historia, más que un cuento, perdón, de Juan, lo que nos deja ver el autor es que constantemente, por acción u omisión, el Estado va a estar presente en nuestras vidas y va a ser el que regule estas situaciones. Y lo que va a pasar es entrar en debate en cuanto a qué queremos que haga el Estado en nuestra sociedad y cómo queremos que intervenga. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el debate público? Es lo que pasó hace 20 años, lo que pasó hace 60 y lo que va a seguir pasando siempre. ¿Qué rol tiene que ocupar el gobierno y el Estado? ¿Sí? El gobierno es el que va a ejecutar esas políticas, ¿no? Y él va a hacer un planteo muy interesante porque dice, cuando hay una política de Estado que es un acuerdo mínimo base entre todas las fuerzas políticas, el rol del Estado es estable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, eh, pobreza cero tiene que ser una política de Estado, listo. ¿Y el instrumento cuál es? Un impuesto puntual a las grandes riquezas. Y si eso se ponen de acuerdo, va a ser algo que va a estar como objetivo durante 40 años y que el Estado, con las herramientas que tiene, va a desplegar para que eso tenga su correlato en la realidad, ¿no? Que no haya más pobreza. Cuando hay política de Estado, dice el autor, esto es relativamente estable y se puede planificar y se puede reflexionar en la práctica. Ahora, el problema es cuando las fuerzas en pugna están constantemente cambiando las políticas. Entonces, si nosotros tenemos, porque esto es lo bueno, reflexionar con el pasado pero traerlo al futuro, si nosotros tenemos que vamos a estar cambiando las orientaciones y las visiones de lo público sobre cómo intervenir en materia de salud, vamos a estar como un péndulo, yendo y viniendo constantemente. Entonces, eso va a generar que nosotros tengamos conflictos y que arranquemos una política que nunca termina y empecemos otra, ¿sí? Entonces, lo que va a dejar el autor a la vista de todos son estos dos temas centrales. Primero, la conectividad del Estado en la sociedad, que es el elemento que nos aglutina y nos pone a todos en comunión y el que nos va a decir cómo relacionarnos. Y después, esto de cómo se hace para tomar decisiones en lo público que van a impactar en la vida de todos, ¿sí?
que hay que tener más mercado, hay que tener más Estado, cómo intervenimos, nos metemos a regular el dólar o no, que se regule solo, digo, son debates que se dan en el seno de la sociedad, ¿no? Pero bueno, acá fundamental estaría con este texto Oslak echando por tierra esos argumentos de que lo que yo tengo lo tengo por mi esfuerzo y nada más, y claramente está demostrando el autor que hay una sociedad en el fondo que va a ser el que dé muchas oportunidades para que determinadas cosas sucedan, y si no hay políticas públicas para que eso pase, va a ser muy difícil que suceda, ¿sí? El texto de Oslak podemos decir que esas 3 páginas giran en torno a esta temática, ¿no? La capilaridad y el trabajo conectivo del Estado en la sociedad. ¿Se entendió hasta acá o estamos complicados? Bueno, quiero pensar que se entendió. Como podrán ver, nosotros no vamos a estar girando en torno a debatir acerca del peronismo, qué pasó el 17 de octubre, cuáles fueron los ministros. Nosotros estamos siempre girando en torno a las ideas macro y la forma de abordar esos procesos históricos en cuanto a que el Estado en un momento fue garante solamente de la reproducción y de la autoridad de un territorio, después pasa a ser un Estado que interviene en la comunidad y en este momento, que es lo que estamos viendo ahora, este, este Estado que se empieza a involucrar en lo que le pasa a la comunidad y en cómo solucionar las discusiones entre capital y trabajo. Entonces, dicho esto, retomo lo que hablábamos recién. Cuando hablamos del contexto internacional, de un mundo bipolar, donde recuerden que en 1917 se desarrolló la Revolución Rusa y Rusia pasa a ser un país comunista. Acá hay un cambio de paradigma, de modelo, o sea, eso fue patear el tablero directamente porque se dejó de lado la forma de producción capitalista. Cuando hay un gobierno comunista no hay propiedad privada, ¿sí? La propiedad es del Estado, es común a todos y todos trabajan en torno a un beneficio que es el de la comunidad. ¿Se entiende esto? Digo, hoy en día hay pocos países que queden con esa forma de planificar y de ver el mundo, pero en ese momento los rusos hicieron la revolución y se hicieron con el elemento del Estado y dijeron, bueno, acá no hay más propiedad privada, nosotros trabajamos todos para llevar adelante el país, cada uno trabaja y los bienes se reparten a la comunidad, ¿sí? No hay un fin de lucro, no hay empresas, o sea, hay empresas pero no venden para ganar plata, no hay una tasa de ganancias. Se está pensando en otro tipo de organización social, donde las cosas giran en torno a que todo el mundo tenga un, 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 un sustento para vivir y que después desarrollen su vida como quieran, pero sin estar pensando en el fin del lucro. Del otro lado de lo que sería el muro de Berlín, que es lo que queda partido de Europa, la comunista y la no comunista, lo que tenemos es el desarrollo de un capitalismo que viene una década golpeada por la crisis del 30, que es lo que habíamos charlado la otra vez, y donde algunos pensadores de este lado del mundo dicen, che, bueno, el Estado va a tener que empezar a intervenir y no ser solamente el garante de el dinero de los empresarios, porque si nosotros tensionamos tanto la cuerda, nos va a pasar como pasó en Rusia y nos van a querer hacer una revolución y vamos a tener constantes crisis. Entonces, empieza el Estado a tener intervenciones y transformaciones que antes no tenía, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Se crean los ministerios de trabajo, se crean los ministerios de salud, se empieza a dar, no como caridad, sino como un derecho a asistencia a las personas, ¿sí? Entonces el rol del Estado empieza a modificarse de una manera sustancial. Y el Estado pasa a ser el garante, si se quiere, de no solamente la relación social, que era lo que charlamos siempre, del capitalismo entre clases sociales que producen riqueza, sino que empieza a ser el garante de situaciones cotidianas de desarrollo de la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Seguro de desempleo, hacer obras de bienestar en la comunidad para que haya trabajo, lo que se denominó como keynesianismo. John Maynard Keynes era un economista que desarrolla estas teorías y dice, nosotros tenemos que ser los promotores de la inversión pública para que haya trabajo y desarrollo. Que hasta hace unos años era como mala palabra decir que el Estado se involucra en la economía, ¿sí? Y acá se estaba directamente involucrando de lleno con inversión pública y garantizando derechos.
Entonces, en ese contexto internacional, la Argentina, que no es ajena a lo que estaba pasando, ahí ya estamos en el texto de Adamowski de la clase media, y se van a dar cuenta, sobre todo la clase dirigente, por eso en un principio tiene buena relación con Perón y después terminan rompiendo relaciones, que acá había mucho elemento ideológico emparentado al comunismo, al socialismo, por las olas inmigratorias que tuvimos en nuestro país, y como tenían miedo de que eso pueda crecer y teniendo el ejemplo de lo que había pasado en Rusia y que era medio exitoso y que iba bien, se dieron cuenta que había que atender las demandas del aspecto del trabajo. Y Perón, como yo les conté la otra vez, es un tipo que había estado en Italia haciendo un curso de perfeccionamiento para el ejército durante 2 años y había visto cómo se organizaba ese Estado denominado fascista bajo Mussolini, atendiendo esa relación capital-trabajo, ¿sí? No se rompe la relación capitalista de la sociedad, no es un comunismo, pero el Estado interviene fuerte y garantiza derechos. Y bueno, Perón toma esas ideas y acá realiza eso. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, como les decía la otra vez, garantiza cosas que hoy las vemos como básicas, como ser las 8 horas de trabajo, el aguinaldo, ¿sí? Y en un principio, como les decía, las clases dominantes, los que tienen el capital, digamos, lo veían bien porque veían que con estas medidas que se tomaban del gobierno se da una mínima respuesta y se da un contento a grandes cantidades de la población que estaban totalmente desposeídas de todo tipo de derecho y que eran un dique de contención a esas ideas revolucionarias, si queremos llamarlo de alguna manera. Como que les era funcional, ¿sí? Entonces, en un principio digo, lo vieron como algo positivo y apoyaron estas situaciones. Ahora, cuando el, el gobierno, desde su visión nacionalista, empezó a pensar en industrializar a fondo, hacer aviones, generar una expansión en la obra pública, copiar el modelo norteamericano, es el del chalecito de la casa tipo, con las veredas anchas y un lugar lindo, para vivir y que el trabajador tenga su coche, su casa, la típica película, ¿no? La familia modelo con la casa, el perrito, el chalecito y el auto. Bueno, para poder desarrollar ese modelo y que el trabajador tenga esas cosas, el Estado tenía que intervenir fuerte en cuanto a la distribución de la riqueza, porque la riqueza se distribuye con intervención pública, si no es muy difícil que se distribuya. Y ahí empieza a tener tensiones insalvables con el sector concentrado de la economía en Argentina. Entonces, bueno, el peronismo termina siendo, como bien lo dice el texto que estamos hablando, en un inicio intenta seducir a la clase media, que es esa clase de comerciantes, de pequeños propietarios, para que se sume a esta forma de pensar y a esta forma de organizar la comunidad. No, no lo logra, no termina teniendo una buena relación con la clase media o los que se autodenominan clase media. Y sí, ahora termino y me preguntás lo que quieras, Yara. Y el peronismo termina, según el autor, por accidente, no porque quiso, siendo el representante de las clases populares, de los más desposeídos, ¿no? Y nunca pudo tener una relación directa con una clase media que sea la que lo banque al peronismo, a pesar de los esfuerzos que hizo Perón para hablarle a esa clase social, para pedirle que se organice, para pedirle que apoye las medidas del gobierno, nunca pudo tener una relación positiva con estos sectores. De hecho, están así que las primeras huelgas que le hacen al gobierno peronista se le hacen las asociaciones profesionales, los maestros, los médicos, a pesar de la fuerte intervención pública y de la inversión que hubo para que beneficiaron a estos sectores, ¿no? Yo les decía la otra vez que ustedes piensen que si un gobierno toma la decisión de en 2 provincias hacer 2 hospitales nacionales, es obra pública, se gasta plata, se contrata personal, esa clase media profesional que estudie, que es la que tiene que después desenvolverse en el trabajo, va a tener trabajo. Entonces, a un estado expansivo, siempre las condiciones materiales van a ser mejores para la comunidad. Pero la clase media siempre vio esto que decíamos la otra vuelta, ¿no? El peronismo nunca logró tener una hegemonía completa sobre algunos sectores para que se sientan interpelados por ese proyecto y le den su apoyo, sino todo lo contrario, logró un sector en disputa con el peronismo, que le podemos decir el sector conservador, logró generar un discurso en estas clases medias
y galvanizar una forma de pensamiento de que el peronismo solo estaba para extraer riqueza a estos sectores para dársela a los sectores bajos a cambio de nada encima, ¿no? Ese discurso tan negativo para el país. Pero bueno, el texto lo deja bien claro, como el peronismo intentó a través de asambleas y yendo a los lugares a hablar con estos sectores para intentar generar una comunión que no pudo saldarse nunca. Entonces, ahí vamos a tener algo loco, que es que en esta relación de clases donde se debate el interés de una con la otra porque son antagónicas, vamos a tener una clase media, una que está en el medio entre los dueños de los medios de producción y los que venden la fuerza de trabajo. Y esa clase media termina históricamente jugando para el lado de los dueños de los medios de producción. Eh, o sea, son el dique de contención del avance de las clases populares, va a decir el texto, ¿no? También se intenta utilizar para que sea el dique de contención del avance de las ideas comunistas y de que no tiene que haber propiedad privada. Pero bueno, el texto gira en torno a esto y nos pareció interesante para que entendamos, si bien es un proceso histórico complejo y tiene muchas aristas, nosotros queríamos tener en cuenta esto, ¿no? Cómo las clases sociales disputan sus intereses y cómo los gobiernos y las orientaciones en las políticas públicas pueden afectar a unos y beneficiar a otros. Y entender que es esa la arena de la discusión, ¿no? Por eso el texto de Oxlack de la capilaridad, porque no es lo mismo que el mercado regule el precio del transporte y de los alquileres a que no lo haga, eh, y también entender que está siempre presente el Estado, por acción o por omisión, ¿sí? Y el texto de la clase media para entender cómo siempre hay intereses que a veces uno termina jugando a contra de lo que lo beneficiaría. Y según el autor, que ahí lo podemos coincidir o no, este planteo de que el peronismo termina por accidente siendo el representante de las clases populares y de las clases más relacionadas con los obreros, pero no por decisión propia, sino porque nada, le pasó así y terminó en ese lugar, ¿no? ¿Qué me querías preguntar, Yara? Nada, le quería preguntar por el tema de Perón, porque tenía un interés en la clase media, pero prácticamente ya usted lo contestó a esas preguntas que tenía. Bueno, no hay ningún problema, pregunten lo que quieran. Sí, él tenía un interés por esto que les digo, porque necesitaba generar una relación con esos pequeños comerciantes, esos pequeños propietarios, los cuentapropistas, que quedan con este nombre raro, ¿no? De clase media, los profesionales, los médicos, los maestros, los docentes. Digo, al no verse como trabajadores o como parte del sector, si se quiere, que vende su fuerza de trabajo y estar en el medio de dos clases en disputa, siempre van a ser como el actor que termina definiendo la balanza. Entonces, el interés de ese gobierno, del peronismo, era hacerlos entender que eran trabajadores y que también vendían fuerza de trabajo y que se tenían que organizar, que tenían que armar su sindicato y que tenían que estar poniendo a disposición de la nación todo su conocimiento y su saber para que el país vaya para adelante. En el texto lo deja claro que en la interpelación del peronismo es a todas las clases sociales, ¿no? Y a los ricos, a los profesionales y a los trabajadores, digo. Esa era la idea. Eh, pero bueno, para entender este proceso histórico, yo le decía que era complejo y que es realmente muy interesante, pero un cuatrimestre no alcanza ni mucho menos, y menos en virtualidad, para leer tanto texto y poder abordarlo. Elegimos estos dos o tres temas puntuales para poder abordarlo. Entender que el contexto internacional siempre nos va, no a condicionar, pero siempre nos va a traer a nosotros una forma de jugar que no estamos en el medio de un concierto de naciones, no estamos solos, ¿sí? Y lo que pasa en el mundo impacta en la Argentina y las decisiones que tomamos impactan también en el mundo. En primer lugar eso, la Argentina en este periodo toma el denominado concepto de tercera posición, que es ni comunistas ni capitalistas, estamos en el medio, queremos una comunidad organizada donde todos sean felices y todos tengan trabajo. Esa es muy sintéticamente la posición que quiere adoptar el gobierno peronista. Después, en cuanto al Estado y a esto que decíamos de Oxlack, de la intervención, la capilaridad, se desarrolla un Estado planificador de la economía e intervencionista como nunca se había visto y como nunca se vio en la Argentina,
desarrollando los planes quinquenales, que son planes de obras quinquenios, son 5 años, muy puntuales de cuántos kilómetros de ruta se van a hacer, cuántas viviendas se van a hacer, etc. Y por otro lado, que también es una novedad, es esto que yo les contaba la otra vez, de empezar a transformar situaciones en derechos, ¿no? Empezar a, desde lo público, intervenir, no para solucionar un tema en el momento y que después veremos qué pasa, sino para decir, no, acá hay un nuevo sujeto que es el pueblo y al cual nosotros le vamos a ir dando derechos. Y en ese sentido está el texto de la Constitución del 49 que cristaliza este proceso con esa nueva Constitución sancionando los derechos denominados sociales, que eran los que habíamos charlado la otra vez, que son los derechos al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la ancianidad, el derecho a la niñez, ¿sí? Entonces, toda esa intervención estatal, que es lo que charlamos hace un ratito, va a ir acompañada por lo que pasa en el mundo, ¿no? Los países más capitalistas estaban interviniendo fuerte en su economía porque venían de una guerra mundial y porque había que intervenir para que haya trabajo y para que la comunidad pueda crecer. Entonces, bueno, esa intervención de lo público y esa planificación va a generar malestar en un sector y bienestar en otro, porque es así. Entonces, para poder intervenir fuerte y tener un Estado planificador, el peronismo desarrolló lo que se denominó el IAPI, que es el Instituto Argentino para el Intercambio, que era lo que le decía el otro día, que era comprar todo lo que se exporta y venderlo. Y el saldo entre la moneda local y lo que se vende afuera se lo quedaba el Estado para canalizar esos recursos en obra pública y en desarrollar la industria. Obviamente esto generó tensiones, generó mucho malestar con un grupo determinado de la sociedad y lamentablemente una mala costumbre que tenemos en Latinoamérica, estos debates de qué tiene que hacer el Estado y cuál es el rol del Estado, se terminan saldando con un golpe de Estado, valga la redundancia del Estado, ¿no? En lugar de debatir en un congreso o de armar fuerzas políticas para ir a elecciones y tratar de convencer al otro que mi proyecto es mejor, la solución fue un bombardeo a una Plaza de Mayo y una movilización de la Marina para derrocar un presidente que lo terminaron logrando y lo derrocaron a Perón y se hicieron con el gobierno los militares con un grupo de lo que es los dueños de los medios de producción de la Argentina y casi toda la Iglesia Católica apoyando este golpe de Estado porque habían tenido un conflicto muy grande con el peronismo. Entonces, recapitulando un poco y para que no sea una ensalada, digo, acá tenemos que destacar 3 o 4 situaciones puntuales. Rol del Estado, contexto internacional y el desafío de un gobierno para intentar generar consenso y que el interés que ese gobierno postula sea el de toda la comunidad, que a veces no sucede y por eso no se dan las políticas de Estado y son políticas pendulares. Entonces, cuando hay políticas pendulares, son, como dice Oslak, muy costosas y muy perniciosas para un país. Porque si hoy el que gobierna el país cree que lo mejor que nos puede pasar es que haya bicicletas fijas en todas las plazas, voy a hacer una reducción para que se entienda, y se pone a poner bicicletas fijas en todas las plazas, y cuando estaba por la mitad de las plazas del país cambia el gobierno y el que viene cree que eso es algo innecesario y que lo que hay que hacer en realidad es poner, eh, no sé, más luminaria y conectividad para que todo el mundo se pueda conectar, y cuando empieza a hacer esa tarea cambia el gobierno y el que viene cree que, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces vamos a tener la mitad de las bicicletas, la mitad de la conectividad, la mitad de la luminaria. Por eso es muy importante tratar de debatir y de definir cuál es el rol del Estado, dónde tiene que intervenir y tener prioridades y políticas de Estado. Lo que pasa que, bueno, cuando uno habla de política de Estado, y ahora venimos más a la realidad, al día a día, perdón, a la actualidad quise decir, ese discurso de queremos política de Estado, bueno, lo que hay que entender es que cuando se está hablando de política de Estado se está diagnosticando un problema y para afrontar ese problema vamos a tener que buscar una herramienta que nos dé la posibilidad de solucionarlo. Si no, no hay política de Estado. Entonces, ponerse de acuerdo en cuál va a ser la herramienta para solucionar ese problema es lo que genera los conflictos de intereses en la sociedad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí?
Digo, hicimos muy resumido el tema del peronismo y de estos años y de todo lo que estamos viendo por la virtualidad y esta cursada que nos excede a todos, sino poder abordar más en profundidad los temas. Pero bueno, con que tengamos en claro estas tres cosas, nosotros estamos contentos como cátedra que ustedes pudieron manejar esos conceptos. De hecho, en la guía les dimos un material. Tercer Cristo habla sobre el divorcio, la iglesia se puso en contra de las poderes ejecutivos. Claro, sí, entre otras cosas. En un principio, el gobierno el gobierno laborista, que después se pasó a denominar el peronismo, tenía una buena relación porque Perón estaba totalmente preocupado por la. Sí, 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 tal cual. Lo que pasa es que al principio del peronismo, y ahora si quieren vamos más concretamente a lo histórico, eh, esto que le decía yo, que el gobierno intentó generar una empatía con todos los sectores y poner como único objetivo, que no era menor, frenar el avance del comunismo en el mundo y que no se trasladen esas formas de pensar a la Argentina. Para hacer eso, Perón abrió el debate con todos los sectores. Con la iglesia tenía muy buena relación al principio. De hecho, Perón sancionó una ley de educación religiosa en los colegios públicos y se van a llevar bien los primeros años. Y con los sectores de capital también, porque veían una amenaza real concertada en lo que estaba sucediendo en los gobiernos comunistas que mal iban avanzando y eran la contracara de lo que estaba pasando en los gobiernos capitalistas. Por eso también el capitalismo empezó como a ceder un poco la presión sobre el trabajo y a darle derechos, porque si no hubiera generado mucha tensión. En esa primera relación, el peronismo creía que la iglesia era un elemento fundamental para poder contener a la comunidad y tenerla bajo los valores que pregonaba la iglesia católica, que lejos estaban del comunismo. De hecho, el comunismo directamente tira por tierra la iglesia católica. Entonces eran aliados, sí, aliados circunstanciales. Mientras fueron pasando los años y uno se fue volcando más hacia una forma de pensar y el otro se pegó más al liberalismo más extremo, si se quiere, la relación se empezó a tensar y terminaron peleados más, digo, terminaron con quema de iglesia, la iglesia haciéndole movilizaciones por el día de Corpus Christi, poniéndole 1 millón de personas en la calle al gobierno. De hecho, los aviones que bombardean Plaza de Mayo y que inician el golpe de Estado iban con una consigna que decía Cristo vence, o sea, todo mezclado, una ensalada de conceptos que no tenía nada que ver con nada, pero sí, puso en tensión a la Iglesia Católica con el gobierno peronista. Y los sectores conservadores de derecha se aliaron con la Iglesia en contra del peronismo y en contra de esta intervención estatal en la vida cotidiana y en contra de esta redistribución de la riqueza, si se quiere, ¿sí? Así que sí, ese fue el conflicto que tuvieron y una de las respuestas del gobierno en ese enfrentamiento fue sancionar la ley de divorcio, que hasta ese momento no existía. Después también, bueno, si lo vemos del lado de la ampliación de derechos, que era lo que le decía antes, el peronismo sanciona el derecho a votar de la mujer y, digo, termina de cristalizar una democracia plena, que también estaba mal visto eso, ¿no? El rol de la mujer como trabajadora y no solamente como la reproductora familiar, digo, eso es una situación también innegable, armar el partido feminista, armar los sindicatos, que haya delegadas, pero bueno, cuando en el orden de la Iglesia Católica el lugar de la mujer está vedado a la casa, tiene que estar en la casa, criar a los hijos, ¿sí? Es ese. Entonces, bueno, sí puso muy en tensión la forma de ver la cotidianidad y la sociedad. Y lamentablemente, yo insisto con esto porque para mí me parece que nunca la violencia es una respuesta a un conflicto, siempre los conflictos se tienen que resolver en el diálogo y en el intercambio de los conceptos, ¿no? Digo, cuando empezamos a tener que los conflictos se resuelven con quema de sede de partido peronista y después quema de iglesia y la violencia política, eso no conduce a nada. Va a siempre terminar mal y va a terminar con los militares haciéndose cargo de un gobierno cuando no están para eso. Los militares están para cuidar la frontera, ¿sí? Pero bueno, sí, en el último tramo del peronismo la pelea fue tal que
La Iglesia Católica, perdón, los comulgó a Perón. Perón le sanciona 2 leyes que obviamente le molestaron y le sacó el subsidio estatal. Ustedes piensen que el culto católico en Argentina es sostenido por el Estado, le da plata todos los meses, porque es como la religión oficial. Pero bueno, cuando uno se pelea con tantos actores sociales, después es muy complejo eh, subsanar esas situaciones, ¿no? Digo, esos debates que se daban en ese momento hoy están vigentes. Ese es la Argentina, el problema que tenemos es que hay debates que no se saldaron todavía y que siguen dando vuelta. Y lo vemos en la tele, lo escuchamos en la radio, todo el mundo opinando de cuál es el rol del Estado, qué tiene que hacer, ¿sí? Y nunca nos terminamos de poner de acuerdo. Y cuando yo le decía esto del péndulo, para que ustedes se den una idea, un gobierno que sanciona leyes para que la economía funcione de determinada manera y la forma de relacionarse con el mundo y con el capital que viene a invertir, por ejemplo, que fue el gobierno kirchnerista sancionando leyes que les impedía que se lleven la plata que invertían inmediatamente y que la tengan que dejar 2 años acá, digo, toda una serie de elementos que hacían al paquete económico. Y el gobierno que gana, el de Macri, inmediatamente cambia toda esa legislación en 2 meses. Yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, lo que les quiero decir es que cuando uno tiene ese nivel de pendularidad en las decisiones del Estado, es muy difícil que un país se pueda desarrollar tranquilamente. Porque una cosa es tener alguna diferencia en un tema y otra es cambiar completamente la legislación, ¿sí? En cómo ese Estado interviene y cuál es el rol. Pero volviendo a los textos, que es lo que a nosotros nos importa, lo que tenemos que tener en mente es esto, que es lo que dice Oslak en su texto, ¿no? Cómo la capilaridad del Estado está siempre presente, por acción o por omisión. El que crea que el Estado no está, está equivocado. Va a estar siempre y es el articulador y el articulador conectivo de la sociedad en lo más básico, si se quiere, ¿sí? Así que por ahí viene la mano con esta etapa y entender cómo el Estado empezó a intervenir, porque pasó en todo el mundo y porque había que darle un ejemplo a lo que hacía el comunismo, decirle, no, este modelo de organización social es mejor que el de ustedes, se puede tener propiedad privada sin explotar a los trabajadores y teniendo una buena relación con ellos, porque pensemos que venimos de el siglo pasado y las décadas anteriores donde los trabajadores trabajaban 18 horas por día, no tenían ningún derecho, digo, era una situación muy compleja la del mundo del trabajo. Y los gremios, como yo les conté, eran más de orientación anarquista, socialista, se ponían bombas, había relaciones muy complejas, bueno, y ese debate capital-trabajo terminaba siempre en violencia política y no en canalizarlo a través de los partidos políticos o del Parlamento, ¿sí? Que no sé si se acuerdan, pero bueno, en el periodo del radicalismo esa trabazón institucional generó o justificó el golpe de Estado del 30 diciendo, bueno, al final la democracia, la visión de los militares y de los y de los dueños de los medios de producción fue, bueno, al final la democracia no resuelve ningún problema, mejor dirigimos nosotros el país y listo, y lo hacemos a punta de pistola. Eh, y fue así. O sea, hicieron un golpe de Estado, intervinieron en lo que les parecía que tenían que intervenir, con esa intervención, como les había dicho, edulcorada, suave del principio del 30, pero bueno, que se armó el Banco Central y mínimas cosas, porque si uno le dejaba todo el margen de acción al mercado, terminaba destruyendo las relaciones de la sociedad y este tejido conectivo, ¿no? En un momento del texto también vamos a ver que va a hablar de la década 90, Oslak, cuando termina de contar la historia de este Juan, y dice, si hubiese vivido en esa época, donde el Estado le dio todo el poder al mercado, hubiesen pasado determinadas cosas, ¿no? Para ver cómo un Estado puede orientar situaciones e intervenir. Pero bueno, nada, esos eran los 4 conceptos que nosotros tenemos interés en que ustedes puedan manejar y aprender y que lo puedan tener para el debate y el análisis. Así que no sé si hoy teórico y si el sábado le vamos a dar un TP ya para empezar a evaluar toda esta primera parte, así que lean bien los textos, los que no leyeron, las guías, los que me mandaron estaban muy bien, los que no me mandaron la guía traten de mandarla, así puedo ver cómo fueron evolucionando y si tienen alguna duda o una pregunta, acá estoy.
Es muy temprano, ¿no? Va, no tanto, son casi las 12 del mediodía. A ver, ahí salió una pregunta larga. Esperen que vamos a leer. Profe, otra pregunta. El texto habla sobre el mejorar la condición social de los sectores asalariados. El peronismo contribuyó a la economía de mujeres con las deducciones de embarazo. No, no es deducciones de embarazo. El peronismo contribuyó con esto del rol de la mujer, de que si apoyar al embarazo, ¿sí? Y a dar el salario familiar y a darle las licencias para la maternidad. Entonces, cuando vos te cuidan y tenés licencias, proyectás una familia. A eso se refiere el texto con el natalicio y mejorar la condición social de los sectores asalariados. Digo, intervino en esas situaciones. Imagínate que vos estás trabajando y tu patrón se entera que estás embarazada, inmediatamente te echa del trabajo porque dice, no, después vas a estar 10 meses de licencia y yo no te voy a pagar el sueldo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a tener ganas de tener una familia en esas condiciones? ¿Se entiende lo que digo? Ahora, cuando el Estado viene y te dice, no, a la mujer que está embarazada 45 días antes y 5 meses después o 3 meses, depende del convenio colectivo, hay que pagarle el salario, hay que cuidarla, le vamos a poner un hospital para que pueda estar atendida ella y su bebé y para que pueda planificar una familia. Eso va a generar en la comunidad que se sienta parte de un proyecto y que tenga ganas de tener hijos y de formar una familia. A eso se refiere con contribuyó a la economía de las mujeres y a respetar el rol de la mujer trabajadora, ¿sí? Que hasta ese momento no había prácticamente legislación en ese sentido. Es eso básicamente, ¿sí? Poder dar las medidas desde la intervención estatal de la seguridad social y de atender a la comunidad trabajadora. Se refiere a eso, que hasta ese momento no pasaba, ¿sí? Y habían tenido intentos de hacerlo, pero bueno, ya vimos que siempre los que tienen que ceder ante eso, que son los dueños de los medios de producción, se van a oponer porque son intereses contrapuestos y van a tener una discusión y la van a saldar cuando se puede de forma ordenada bajo los debates y el concepto en el Congreso y cuando no, va a haber un golpe de Estado, que era lo que decíamos antes, ¿sí? Pero bueno, el peronismo contribuyó a eso. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Digo, nosotros porque estamos en este momento histórico y ya vemos los hospitales, los colegios, etcétera, pero pensemos que en ese momento, estamos hablando en 1945, 1948, ni por las, ni por las tapas estaban los hospitales que existen ahora y los colegios que existen ahora. Digo, todo eso es parte de esa obra de ese gobierno. Son planificaciones que, bueno, hay un señor que se llama Ramón Carrillo, que fue el primer... a ver, era mi verdad respecto a esta Ok. Ramón Carrillo fue el ministro de Salud y fue la persona que planificó todo un sistema conectado en el país, porque el país aparte es federal y hay que atender a todos los ciudadanos. Y el rol del Estado justamente ese es el del tejido conectivo, ¿no? El de llevar el bienestar a la comunidad. Ese es el rol del Estado. Entonces ahí es donde pensar qué hace el Estado, para quién trabaja, solo para reproducir la ganancia del capitalista o para el bienestar de la comunidad. Digo, ahí es un debate que hoy está muy vigente. El Papa actual, que es, me imagino que todos lo conocen, se llama Francisco, que es argentino, sacó apenas, lo nominaron Papa al año, sacó una encíclica. Las encíclicas son como los mandatos que sacan los papas a la comunidad. Una encíclica que se llama Laudato Si, que la tenemos como bibliografía complementaria, después la vamos a subir cuando llegue el momento, y donde trae todos estos temas de hace 50 años a la actualidad. ¿En qué sentido? Digo, ¿cuál es el rol de una comunidad? ¿Cuál es el rol del Estado en la comunidad? Seguir garantizando que un grupo de 3, 4 personas sean 1000 millonarios y que más de la mitad de la población no tenga agua potable todos los días para comer. Digo, ¿qué planeta estamos construyendo? ¿No? Es lo que se pregunta el Papa en su encíclica. ¿Hacia dónde camina la humanidad? ¿Cómo puede ser que nosotros estemos produciendo alimentos para 3 planetas y un cuarto del planeta no come todos los días? Bueno, no son cuestiones menores. Me parece que ahí es donde están los debates. Y en este momento pasaba exactamente lo mismo.
¿cómo vas a planificar una familia? ¿Cómo vas a estar pensando en tener algo en una comunidad que te niega los derechos, que no te da una calle, que no te pone un colegio para que mandes a los pibes? Digo, es muy complejo eso. Y en la década del 90 este debate se saldó diciendo que, bueno, las ideologías habían terminado y que el rol del Estado era solamente garantizar justicia, seguridad, o sea, el Poder Judicial, la policía y la educación gratuita básica para el que no pueda pagar la privada. Y que el mercado tenía que ser el que regulaba las relaciones de la vida, porque es donde más se potencian los ingenios y las ganas de trabajar. Entonces, esos debates conceptuales después se hacen carne. ¿En qué sentido? En el Estado retirándose de funciones que cumple o ampliándolas, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos que ustedes vean de estos procesos y no tanto lo histórico de quién fue un ministro y demás. Cómo la intervención del Estado genera el impacto en la comunidad, ¿sí? Bueno, ya son casi las 12, así que si no tienen dudas y si estamos bien, los textos estos que les dimos para esta parte, como les dije la otra vez, son muy cortitos, son 4 textos que tienen 2 hojas, 4 hojas. El más largo creo que tiene 10, que es el que habla de la clase media, así que se leen fácil, son sencillos. Y bueno, tengamos siempre en mente estos cuatro elementos guía que son, ¿no? El contexto internacional, lo que pasa en el país, qué es el Estado y cómo interviene, esto que dice Oslak, y bueno, cuando interviene siempre va a beneficiar a uno y va a lo mejor a perjudicar a otro. Bueno, no sé, sí, la idea es que se puedan leer, porque si no de la computadora a mí me pasa también que leo 3 hojas y me quedan los ojos en compota, ¿no? Eh, el tema es conceptual y poder entender las cosas. Ahí Marcelo se ríe. Pero bueno, si son textos cortos, es mejor. Bueno, traten de hacer las guías y nos vemos, no sé si se va a ver teórico hoy o el sábado, y seguramente en estos días vamos a estar sacando el TP o la forma de evaluar esta primera parte que vimos de la materia, ¿sí? Nos vemos o en el teórico o directamente el sábado, ¿eh? Estamos viendo si lo sacamos hoy o el sábado. El TP es como es el trabajo práctico, que es la evaluación que les vamos a hacer de esta primera etapa, porque no se puede tomar examen virtual. Después vamos a tener que hacer un examen presencial o veremos de adaptarlo, no sé, lo que diga la universidad, eso ya nos excede a nosotros. Así que bueno, ¿cuánto tiempo hay para hacerlo? ¿Y para cuándo se entrega? Y si el TP lo sacamos, no sé, hoy o mañana y les avisamos y lo publicamos en el campus, les vamos a dar una semana, 4 días para que lo hagan. Igual la idea, chicos, es sobre este periodo de 1810 hasta acá, hacer, no sé, 5, 4, 6 preguntas muy, muy genéricas y conceptuales para entender que ustedes pudieron aprender los conceptos y manejarlos y nada, la idea es que lo que estuvimos charlando acá y lo que estuvimos viendo en los textos, ustedes puedan volcarlo en un escrito, ¿sí? Y si tienen alguna duda, aparte me preguntan, ¿no? Yo estuve recibiendo consultas de ustedes y las voy contestando, digo, la idea es facilitarles la cursada porque entendemos la pandemia, la virtualidad, bueno, justamente ahora es un tema fundamental con la pandemia, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dejar que se enferme la gente o restringirle la circulación para cuidar a la comunidad? Así que no sé, estamos pensando en las preguntas, si van a ser todas cerraditas de los textos o alguna abierta para que ustedes puedan opinar en base a los conceptos, digo, eso lo estamos pensando. Si lo hacemos hoy o el sábado, y cuando se los demos, van a tener tiempo de hacerlo. No estamos pensando en darle un TP el lunes para que lo entreguen el martes. Quédense tranquilos, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el sábado o les avisamos por acá si va a haber teórico a la tarde. Y nada, terminen de leer la bibliografía, traten de mandar las guías a los que no la mandaron, el que no hizo la encuesta que la haga si puede, que ya tenemos un montón de respuestas y nos sirven a nosotros para ver nada, los intereses de ustedes y demás. Así que eso, ¿sí? Bueno, nos vemos el sábado entonces. Chao, profe. Chau, hasta luego. Chao, Rocío. Nos vemos, Estefanía, Joana, Yara, Sabina.